La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios en labios de nuestro pastor general Jorge Luis Álvarez Mazariegos. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Bueno, así de pie como está, aprovechemos, abra su Biblia por favor. Vamos a leer unos versos del capítulo 9 de Romanos. Leemos verso 23. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 9, verso 23 al 26, dice de la siguiente manera. Verso 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Amén. Hasta ahí la lectura. Oramos. Padre nuestro, esta noche una vez más agradecemos la oportunidad de poder escuchar el consejo de tu palabra, de podernos enriquecer en el conocimiento de tu voluntad, en el conocimiento de tus misterios espirituales que son parte hoy de nosotros, luego de haber sido rescatados, redimidos y regenerados por el poder de tu palabra. Padre, oramos por mi hermano Giovanni para que todo continúe haciéndose bien. Pronto lo queremos con nosotros, Señor, por favor. Y también por algunas necesidades que hay dentro de la congregación. Sabemos, Señor, que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús lo recibiremos. Gracias, Señor. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. El día martes dijimos que hoy continuábamos con este tema en el cual consideramos el beneficio que recibe la iglesia con que el ministerio o el servicio o el llamamiento sea total de toda la iglesia. Por eso le pusimos al tema del día martes el ministerio de la iglesia. Solo quiero recordar que todas las actividades, todo el servicio que cada uno de nosotros desarrollamos en la obra de Dios es en pro de nosotros mismos. Cuando digo de nosotros mismos, estoy hablando
de la misma iglesia. Usted forma parte de la iglesia, yo formo parte de la iglesia. Lo que yo beneficio a la iglesia es beneficio para usted y para mí. Lo que usted beneficia a la iglesia es beneficio para mí y para usted. Ese es el propósito del Señor. Luego dijimos que dentro de ese plan de beneficio de la iglesia también estaba el otro de la comunión y la solidaridad que debe de haber entre nosotros. Terminamos hablando de Efesios capítulo 2, en donde considerábamos de alguna manera beneficios preciosos de los cuales la iglesia se enriquece, y habla de que con toda humildad y mansedumbre caminemos con paciencia los unos con los otros. Necesitamos de bastante paciencia para caminar juntos, hermanos. Mucha paciencia, mucha tolerancia, mucha mansedumbre. ¿Sabe qué es eso? Fruto del Espíritu. O sea que para que nosotros podamos desarrollar mansedumbre, paciencia, cuando caminamos juntos como iglesia, necesitamos tener una relación especial o agradable con Dios. Necesitamos que nuestro espíritu sea sencillo, sea humilde, porque dice también la Escritura que debemos de ser solícitos con guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mantener ese vínculo de la paz en la unidad del Espíritu necesita bastante sometimiento a la palabra de Dios, hermano. Decía yo el día martes que el apóstol Pablo les recriminaba a los de Corinto en el sentido de que habían diferencias entre ellos, en el sentido de que unos decían que eran de Pablo, otros de Apolos, otros de aquí. Y decía el apóstol Pablo: ¿saben por qué hay esas diferencias? Porque son carnales. Porque son carnales. Muchas veces nosotros dejamos que nuestro nivel espiritual descienda. No tomamos en cuenta, no nos importa, y va descendiendo. Y tenemos que entender que a la medida que el nivel espiritual desciende, el carnal asciende. No es nada más que descienda al nivel espiritual y ahí después voy a ver cómo no. Lo que pasa es que a la medida que desciende el espiritual, asciende el carnal. Entre menos espirituales somos, más carnales somos. Entonces es difícil que podamos como pueblo, como iglesia, caminar en paz. Y yo traigo a colación lo que decíamos el martes, porque es importante, hermano, que entendamos que el Señor quiere que nosotros caminemos en paz. Definitivamente. Aquí lo dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Hermanos, si todos perseguimos lo mismo, todos queremos alcanzar la vida eterna. Todos queremos ser, si fuera posible, lo mejor, ¿qué es lo mejor?
ser arrebatados en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todos queremos lo mismo. Y para todos hay. ¿Por qué nos peleamos? ¿Por qué discutimos? ¿Por qué nos faboleamos? ¿Por qué nos estorbamos si para todos hay? Todos fuimos llamados a alcanzar las promesas de Dios. Todos. No se preocupe de que si la hermana fulana la va a alcanzar, entonces ya no me va a dejar nada a mí. O que el hermano va a alcanzar, ya no me va a dejar nada a mí. No, si no es palo encebado. No sé si usted supo del palo encebado. Algunos contemporáneos míos saben del palo encebado. Ponían un palo así, lo encebaban y en la punta ponían un premio. Bueno, por lo general era una bolsa con dinero, que es lo que más atrae a la gente. Fichas, las fichas. Entonces ponían una bolsa ahí con dinero y empezaban a pelear, a ver quién subía y quién llegaba. Y el que le tocaba atrás del que iba para arriba estaba esperando que se resbalara para empezar él. Y el que estaba haciendo la cola atrás, ojalá no llegue, que se caiga ese, que no va a llegar, porque yo quiero también alcanzarlo. Entonces había una como lucha, como pelea, en que ese no lo alcance para alcanzarlo yo. Pero porque solo había un tanatío de dinero ahí arriba. ¿Pero por qué vamos a pelear nosotros para alcanzar las promesas de Dios si para todos es el llamado? ¿Ah? Para todos es el llamado. Todos lo podemos alcanzar. Y voy a agregar algo: Dios quiere que todos lo alcancemos, para que nos sintamos más confianzudos. Dios quiere que lo alcancemos. Por eso el Señor Jesucristo está intercediendo a la derecha del Padre por cada uno de nosotros. Usted no se imagina, hermana, hermano, usted no se imagina cuando el Cristo de la gloria ora por usted, por sus actitudes, por su carácter, por sus hechos, por sus pensamientos, por sus intenciones. Padre, por favor, está intercediendo por fulanito porque está pensando cosas feas, pero intercedo por él porque yo no quiero que se pierda. La escritura dice que el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Aleluya. Amén. Amén. Aprendamos, ya es tiempo. Aprendamos a caminar juntos. Por favor, aprendamos a caminar juntos. Nadie te está quitando nada. Nadie te está quitando nada. Lo que es tuyo es tuyo. Lo que Dios te prometió a ti, si tú lo alcanzas, es tuyo. Nadie te lo va a quitar. Pero el Señor quiere que caminemos juntos, procurando sus promesas en el vínculo de la paz. Por favor, no podemos estar en dificultades, en pleitos, en iras, en contiendas. No se puede. Esas son obras de la carne. Esas son obras de la carne que son contrarias al fruto del Espíritu. Y dice: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos. Esto es interesante. El Padre eterno es Padre de todos.
Deja de estar peleando con el hermano de que me vas a quitar a mi papá. Él es padre de todos. Y no solo padre de todos, sino sabe que dice, el cual es sobre todos. Él tiene su mirada sobre el hermanito, sobre la hermanita, sobre el otro, sobre aquel, sobre todos. Él está pendiente de todos. De todos está pendiente. Está al cuidado de todos. Aleluya. Eso quiere decir que no hay razón para la envidia. Está hablando espiritual. No hay razón para la envidia espiritual. No. Y luego dice, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Repita 4 veces, repite la palabra todos. Todos, todos, todos. Ya la dije 4 veces. No hay exclusión a nadie en las promesas de Dios. Así de que no nos peleemos esas cosas. Caminemos en el evangelio en unidad. Caminemos en el evangelio como un pueblo. Caminemos en el evangelio como un cuerpo. Que trabajamos en beneficio del otro. Que trabajamos en beneficio de los demás. Eso quiere decir entonces que necesitamos Romanos 9, conocer el misterio de Dios acerca de la formación de ese pueblo del cual hoy tú y yo pertenecemos. Veamos el verso 1 del capítulo 9 de Romanos. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, reza aquí el apóstol Pablo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. La tristeza de Pablo de los que siguen siendo solo judíos del antiguo pueblo de Dios. Hoy ya no se debe decir que los judíos son el pueblo de Dios. Eran el pueblo de Dios. ¿Por qué le digo eran? Porque el Señor Dios propuso en su corazón desarrollar y preparar un nuevo pueblo para Él. Un nuevo pueblo para Él. Así como decidió escoger a los judíos como pueblo para Él, porque fue Dios el que los escogió. Usted va al principio de la escritura, mira en Abraham, como el Señor en Abraham hace la promesa de preparar un pueblo para Él. Y le dice que toda su descendencia, según la promesa, habría de ser su pueblo. Y empezó a formarse su pueblo. El Señor decidió, el Señor tomó de ahí un pueblo con el que caminó por muchísimos años. Antes del Éxodo, 40 años del Éxodo, y después del Éxodo, muchísimos años, caminando con un pueblo que Él había decidido
que era su pueblo, el cual cuidaba, el cual bendecía, el cual corregía, el cual abandonaba también cuando hacían cosas malas. Y trató con ese pueblo por muchísimos años. Pero al final el pueblo se rebela contra Dios, como siempre lo estuvo haciendo. Y el Señor se cansó. Y entonces se apartó de ellos, totalmente apartado de ellos. Y hubieron consecuencias graves para ese pueblo. Se dispersaron, los persiguieron, los atacaban, perdían las batallas, porque Dios ya no estaba con ellos. Y decide Dios en su corazón formar otro pueblo. Y tomó de los judíos, del pueblo que antes era de él, tomó de esos judíos para empezar a formar este pueblo. Y tomó de los gentiles que no tenían nada que ver con el pueblo del Señor. Y entonces forma un nuevo pueblo. ¿Qué dice aquí la escritura? Que el apóstol Pablo, conociendo que Dios ha formado un nuevo pueblo, por eso a veces yo digo, no entiendo cómo es que muchos teólogos y muchos bastante intelectuales no entienden que el pueblo de Israel ya no es pueblo. El apóstol Pablo lo está diciendo aquí. Me da mucha tristeza que los de mi pueblo, judíos, parientes, hermanos, familiares, carnales, no entiendan el conocimiento de Dios, no tengan conocimiento de Dios y estén fuera de los planes de Dios. Fuera de los planes de Dios. El apóstol aquí lo dice: porque yo desearía mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son los israelitas, de los cuales es la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Verso número 13 de ese mismo capítulo dice: y como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Aleluya. Rápidamente, el Señor decidió tomar a los israelitas como pueblo. Caminó con ellos mucho tiempo, los trató, les habló, los condujo, les dio, les quitó, los bendijo, los castigó, todo con ellos. Okay. Se acabó ese tiempo. Mismo Romanos dice que no hay uno, que todos se desviaron. No hay uno que agrade a Dios. Todos desagradaron a Dios. Y de ahí Dios, de su voluntad, porque eso es lo que hay que tomar muy en cuenta, de su voluntad, así como tomó a esa gente como pueblo de Dios, así decidió, ya no. Como dijo Job: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios glorificado. Aleluya. Bendito el Señor. En esta noche es muy importante que recordemos o que retomemos
el sentido de que Dios es soberano. Por eso es que a todos nos está dando sus promesas. Por eso es que todos tenemos el derecho de alcanzar sus bendiciones. Por eso es que Él anda con todos, los bendice a todos, nos habla a todos, camina con todos, porque Él quiere, porque Él así lo quiere. Por eso no podemos nosotros discutir con Él. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a este? ¿Por qué a ella? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no a mí, Señor? No discutamos. En las cosas espirituales hay un Señor de señores y un Rey de reyes que dispone, que hace como Él así lo quiere hacer. Amén. El Señor dispone, así como llamó al pueblo judío, pues también, ok, ya no. Entonces forma un nuevo pueblo. Y cuando forma un nuevo pueblo, Pablo, que forma parte de ese nuevo pueblo, entiende que los judíos están fuera. Entiende que los judíos siguen con sus ritos, siguen con sus religiosidades, siguen con sus reuniones. Pero el apóstol Pablo dice: no, es por gusto, porque ya están fuera. No tienen conocimiento. Vea conmigo, dice: el amor de Dios se manifiesta no solo a los gentiles, sino también a los judíos, ya que ellos estaban destituidos, igual que los demás. Romanos 3:23 me parece, algo así dice: por cuanto todos pecaron, por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos la gloria de Dios. Todos. Ahora viene Dios y empieza a tomar unos judíos por ahí y los empieza a formar y empieza a llamar gentiles. Nosotros que no teníamos ni pueblo, ni Dios, ni esperanza, nos empieza también a llamar y a juntar ahí. Entonces el apóstol Pablo dice: me dan tristeza mis hermanos judíos, me dan pena mis hermanos judíos, porque por falta de conocimiento no forman parte ahora del pueblo de Dios. Ahora es otro el pueblo de Dios. El pueblo que habla primera de Pedro, me parece que dice: somos un pueblo escogido, elegido, pueblo de sacerdotes, de reyes. ¿Pueblo para qué? Para buenas obras. Entonces el apóstol Pablo lamenta, verso 23 de ese mismo capítulo 9, dice de la siguiente manera: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, y no solo de los judíos. Fíjese que llamó de los judíos, sino también llamó de los gentiles, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era. Oiga esto: Israel era el pueblo de Dios, pero ahora Él llama pueblo mío al que no era. O sea que es un pueblo nuevo. No sé si me estoy dando a entender. El pueblo judío, que era pueblo de Dios, era conocido. Ese era el pueblo de Dios. Los judíos eran el pueblo de Dios. Pero ahora dice Oseas en profecía: el Señor tomará un pueblo que no era pueblo y le dirá: ahora tú, pueblo, eres pueblo mío. No eras pueblo, pero ahora eres mi pueblo. Ahora tú eres mi pueblo. Entonces, y dice ahí anteriormente que tomó de judíos y tomó de gentiles. Entonces el pueblo nuevo de Dios hoy está formado de gentiles y judíos. Ok, ya estamos por ahí. Ubiquémonos por ahí.
Ahora voy a la relación que debe haber en ese pueblo, a la relación extraordinaria que Dios espera que maneje ese pueblo, siendo dos culturas diferentes. Los judíos tenían su cultura, tenían su religión, tenían sus servicios, su Dios. Los gentiles también tenían sus religiones. Y los gentiles además tenían sus dioses, porque éramos politeístas, teníamos dioses para todo, hasta para casarse, tenían sus dioses. Entonces viene Dios y arma de dos pueblos diferentes un solo pueblo. Arma de los judíos y los gentiles un solo pueblo. Ahora, ¿cómo pueden convivir juntos si tienen diferente cultura? ¿Cómo pueden convivir juntos un judío con un gentil si el gentil le reza a una piedra, le reza a un Dios extraño, y un judío dice que le reza a un Dios nada más, un único Dios? El culto de los gentiles, pues usted sabe cómo es, muy mezclado con los paganos. Y los judíos no, los judíos el Torá y sus ¿qué diríamos? Vestimentas sacerdotales, y aquello tan guardando el sábado, que el sábado se reúnen, que después vienen las fiestas y hacen sus fiestas. También los gentiles hacen sus fiestas, pero diferentes. Ahora, ¿cómo puede ser un solo pueblo dos culturas diferentes? ¿Ah? Imposible. Óigame, imposible. El judío va a querer ser judío y el gentil va a querer ser gentil. El idólatra va a querer mantener a sus ídolos y el judío mantener su religión de un único Dios. Imposible que puedan unificarse, pero el Señor quiere hacer un solo pueblo. Y lo extraordinario es que dice el Señor que sean de un mismo espíritu, de un mismo pensamiento, con un mismo propósito. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo alcanzarlo? ¿Sabe cómo? El nuevo nacimiento. ¿Ah? El nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Porque el nuevo nacimiento, ejecutado por Dios, elimina todo lo judío y elimina todo lo gentil. Y entonces ya no son ni gentiles ni judíos, sino son hijos del Dios Altísimo. Aleluya. ¿Me estoy explicando, hermano? Eso es interesante. Es que la única manera que se podía fusionar dos culturas diferentes, para que pudieran caminar juntos, dos culturas diferentes, tenían que nacer de nuevo. Tenía que matar lo judío de este hombre y matar lo gentil de este hombre y hacerlos nada, y de ahí que nazcan de un mismo espíritu. Porque no se trataba y hubiese sido imposible que este pueblo nuevo pudiese fusionar y caminar en armonía y en paz si al judío lo hubieran querido volver gentil, o al gentil lo hubieran querido volver judío. Porque de todas maneras se hubieran agarrado, hermano. De todas maneras se hubieran agarrado.
No se podía. Entonces lo que se hace es desaparecer lo judío y desaparecer lo gentil, y que nazca una nueva creación, aleluya, provocada por el Espíritu de Dios. Ahí sí hay paz. Ahí sí puede haber paz. Ahí sí puede haber armonía. Porque los dos bandos, si se puede decir así, son nacidos de un mismo espíritu. Tienen una misma naturaleza. Tienen un mismo Padre. Un mismo Dios. Una misma regeneración, porque así como regeneraron al judío, regeneraron al gentil. Entonces caemos. ¿Cómo podemos nosotros, como iglesia, caminar en paz y en armonía? Cada quien manejando su propia cultura. Cada quien manejando su propio carácter. Cada quien manejando sus propias costumbres. Es que yo soy de Oriente. No, yo soy de Occidente. No, yo soy del sur. Ah, no, yo soy del norte. ¿Se puede dentro de la iglesia caminar con los demás sin abandonar nuestra cultura, nuestro carácter? No se puede. No se puede. ¿Qué tiene que suceder entonces? Un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento. Para que por medio del nuevo nacimiento todos pensemos una misma cosa, todos busquemos un mismo propósito, todos nos manejemos en un mismo espíritu. Aleluya, gloria a Dios. Alabemos a un mismo Padre. Procuremos lo mismo. ¿Me estoy explicando? Tengo los mismos pensamientos. Dice el apóstol Pablo: renovaos pues en vuestros pensamientos. Bota las vestiduras del viejo hombre. Vístete con las vestiduras del Espíritu de Dios. ¿Qué estás diciendo? Un cambio radical en nuestra vida. De lo contrario, vamos a seguir viendo las diferencias de los demás y los demás van a ver las mías. Y eso lo que hace es una separación. Eso lo que hace es una división. Eso es lo que hace es de que no haya armonía en nuestro caminar. El mismo apóstol Pablo dice: ¿acaso no tenéis la mente de Cristo? Imagínense una iglesia con toda la mente de Cristo, hermano. Abrazos y besos y bendiciones y de todo, hermano, y armonía, qué lindo. Sí, es lo que dice. ¿Acaso no tenéis la mente de Cristo? Lo que pasa es que unos tienen la mente de Cristo y otros no. A veces todos no, o la mayoría no. Y lo que se da es líos, diferencias, envidias, pleitos. Somos orgullosos, somos altivos, somos vanagloriosos, somos ingratos. No tenemos afecto fraternal con nadie. Todos nos caen mal. Si no sufrimos una regeneración en nuestra vida, no podemos armonizar en el cuerpo de Cristo. No podemos armonizar en la iglesia.
Vamos a tener choques, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades. ¿Qué significa regeneración? La mejor, tal vez, definición sería una nueva vida, un nuevo nacimiento. Pero también tenemos como regeneración, oiga, un cambio espiritual radical. Cuando Cristo entra en la vida y lo lleva de una condición de derrota y muerte a una de santidad y vida. Cuando el Espíritu de Dios entra en la persona radicalmente tiene que tener cambios. No puede seguir siendo el mismo, hermano. No puede. Porque entonces no se va a fusionar en el cuerpo de Cristo. No va a poder fusionar. Va a intentar pertenecer, va a intentar formar parte, va a intentar estar dentro, pero va a estar chocando, va a estar va a estar chocando. Romanos 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. O sea, el apóstol Pablo oraba por los israelitas que se salvaran, hermano, que entendieran el mensaje de Jesucristo, que entendieran que necesitaban aceptar a Cristo. Tenían que salir de ahí. Por eso llamaron una vez al concilio de los judíos a Pablo para recriminarle, para señalarlo de que andaba predicando con los gentiles que podían ser cristianos y no guardar las ordenanzas de los judíos. Pablo les decía: ¿para qué se van a circuncidar? Esa es una circuncisión hecha a mano en la carne. Lo que Dios quiere es una circuncisión del corazón, porque del corazón salen todos los pensamientos, salen todas las intenciones, salen todas las acciones, sale todo lo que somos. La circuncisión que el Señor quiere hacer en nosotros es en el corazón, hermano, para que pertenezcamos realmente y edifiquemos al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Del corazón salen todos los males. Por eso dijo un comentarista que leía un libro: basta un momento escuchar a una persona para saber qué es lo que tiene en el corazón. Basta poco tiempo escuchar a una persona que hable. A ver, hable. A ver, hable. Ah, ya sé qué tiene en el corazón. ¿Ah? Ya sé qué es lo que hay ahí en su corazón. Ya sé. Con esas palabritas que dijo, ya sé qué es lo que hay en su corazón. ¿O no es así? De la abundancia del corazón hablan los ojos. Ah, no, no es así, ¿verdad? Habla la boca. ¿Quieres conocer a alguien que hay en el corazón? Invítale a platicar, tomémonos un cafecito, dígale. Y ahí vas a ver qué es lo que te platica. Ajá. Sí, hermana, así es, pues claro. ¿Cómo no, mi hermano? Sí, así es. Cuando termina el cafecito dices: ya sé qué hay en su corazón. Sin necesidad de hacerle una operación a corazón abierto.
sin necesidad de eso. Usted ya sabe quién es, qué es lo que tiene en el corazón, solo con lo que ve. Usted ya sabe qué es lo que hay ahí. Para disfrutar del Evangelio de Jesucristo tenemos que ir en armonía, en solidaridad. Tome mi mano, hermano. Tome mi mano, hermana. Vamos, juntos. ¿Está cansado? Súbase a los hombros, ahí, vamos. Yo le voy a ver mi brazo, a ver, vamos, caminemos. Solidarios, vamos. Porque así como para usted hay promesa, para mí también la hay. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Primera Corintios, ahí cerquita, no se me mueva mucho, ahí cerquita, Primera Corintios capítulo 1, verso 4 en adelante dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Oiga, hermano, usted es rico en conocimiento de Dios. Usted es rico en palabra de Dios. No escasea, no tiene que escasear. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios está en usted. Y si el Espíritu de Dios está en usted, lo tiene todo. No le falta nada. Hay un pasaje en las últimas cartas que dice que el que tiene la unción del Santo, ¿sabe cuál es la unción del Santo? El Espíritu de Dios. El que tiene la unción del Santo no necesita que nadie le enseñe nada. No necesita que alguien le esté enseñando, porque tiene el Espíritu de Dios. ¿Qué le hace falta conocer si tiene el Espíritu de Dios? ¿Qué no sabe el Espíritu de Dios que no le pueda decir a usted? Si usted tiene el Espíritu de Dios, todo lo sabe. Por eso dice que fuimos enriquecidos en conocimiento y en ¿qué? En ciencia. Porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Claro, el que tiene escasez de conocimiento es el que no tiene el Espíritu de Dios. Ese no puede tener conocimiento de Dios. Luego, ¿qué dice? Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos entonces, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don. Fíjese, ¿sabe qué quiere decir ningún don? Ninguna obra del Espíritu de Dios falte en ti. Yo no voy a orar por el enfermo porque yo no tengo ese don, hermano. Yo no hago ese servicio en la iglesia porque yo no tengo ese don. Yo no hablo lenguas porque yo no tengo ese don. Yo no interpreto porque yo no tengo ese don. Entonces no tienes nada. ¿Tienes nada? Yo no puedo dar consejo, hermano. ¿Y por qué? Porque ese es un don de Dios. Yo no quiero a nadie, hermano. Yo no abrazo a nadie. ¿Y por qué? Yo no tengo ese don. Porque es un don de Dios el amar. Entonces, ¿qué tienes de Dios? Cuando aquí dice, yo no estoy inventando, mira lo que dice aquí. El cual también dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Usted tiene que desarrollarse en todos los dones del Espíritu, hermano, hermana. Hágalo. Bueno, si es que lo tiene, ¿va? Que no se le pueden pedir peras al olmo. Si es que tiene el Espíritu de Dios, hágalo. ¿Qué dice?
el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Pues fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Hermanos, nosotros tenemos que tener cosas comunes con Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice: sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué está diciendo? Que tenemos que alcanzar el carácter de Cristo. ¿Y cómo era Cristo? Usted sabe. Cuando Juanito llegó y le dijo: mira, Señor, allá en Samaria no nos recibieron. ¿Por qué no nos permites que oremos al Padre para que les mande centellas y rayos y truenos y fuego, para que se fundan esos ingratos que no te quisieron recibir? ¿Sabe qué le dijo el Señor a Juanito? A Juanito, el amado: estás ignorando de qué espíritu eres. Se te está olvidando que ese no es tu espíritu, Juanito. Cuando usted piensa en hacer algo malo, cuando usted piensa en afectar a alguien, acuérdese de ese pasaje y diga: oh, como que se me está olvidando de qué espíritu soy. Oh, como que se me está olvidando que no es ese mi espíritu. Amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Seguimos el martes con el tema. Espero que en lugar de reducirse el número, se vaya aumentando. No tenga temor. Si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dale una ofrenda de palmas al Señor. Póngase de pie. Vamos a orar. Aleluya. Bendecimos al departamento de evangelismo, que el día sábado tiene una actividad en El Pilar. Ya están preparados los hermanos del departamento de evangelismo, van para allá. Así es de que, hermano Ricardito, bendiciones. Que Dios los use. A todos los hermanos y hermanas que les acompañan, que Dios los guarde en su camino y que lleven esa bendición que tenemos que compartir. Es bueno dar de gracia lo que de gracia recibimos. Amén. Cierre sus ojitos. Padre nuestro que estás en el cielo, agradecemos esta noche la oportunidad de poder estar en el templo. Tú sabes los propósitos que tienes en nuestra vida. Enséñanos cada día más para que recapacitemos, para que reflexionemos, para que reparemos en aquello que hemos dejado de hacer. Gracias por tu misericordia. Y recordamos ese verso que dice: no es del que quiere, ni del que corre, sino de aquel que Dios determina por su misericordia a llamar. Y a ti te llamó. No pierdas la oportunidad. No la eches al bote de la basura. No la menosprecies. Él te llamó a que seas diferente. Él te llamó a que formes parte del cuerpo, del pueblo. Él te llamó a una nueva vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele ofrenda de palmas al Señor. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención.
puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.